que se sufre en los hogares, y muchos de nosotros quizás venimos de uno de estos países en el cual sufrimos cualquiera de estos tipos de violencia o abuso en nuestra niñez, o nuestra misma madre durante el embarazo sufrió algún tipo de violencia, hermana. Entonces, esto es bien importante, hermana, porque tenemos que empezar a descubrir al enemigo. Tenemos que empezar, a veces es doloroso, hermana, pero conforme vayamos viendo las hermanos y las hermanas que nos estén viendo por este medio de comunicación, van a poder ir entendiendo muchas cosas que nosotros nos está abriendo los ojos del Señor, hermana, es cierto, de cosas que no sabíamos. Yo cosas que he visto, digo, wow, esto no lo había pensado de esta manera. Así es, hermana, a mí el Señor me ha estado también abriendo los ojos, ¿verdad? Que mire, que me vaya hacia a mi niñez, ¿verdad? Y es tremendo porque sé que el Señor quiere curar lo que traemos, ¿verdad? De la niñez, que a veces no nos queremos acordar porque nos da dolor, ¿verdad? Nos pone tristes porque es doloroso que venga el recuerdo, ¿verdad? A nuestras mentes. Es doloroso, hermana. Exacto. Es que estos traumas a veces son muy dolorosos, hermana, que nosotros mismos recordar por lo mismo, porque es doloroso. Pero, como dice el doctor Palau en esto que vimos, hermana, que dice que el bebé siente lo que su madre está sintiendo, y si su madre está sufriendo o está en un ambiente de violencia, pues se lo va a causar traumas, ¿verdad?, en el bebé, en su infancia. Pero vamos a ver que no solamente en su infancia, porque más adelante, hermana, vamos a ir viendo todo el proceso desde el bebé, en el crecimiento, cómo es que afecta, y llegamos a una etapa adulta en la cual llegamos con traumas, hermana. Así es. Que entonces esos traumas afectan a nuestros hijos, y de ahí pasamos a nuestros hijos, y es un ciclo vicioso, es una maldición que va pasando de generación en generación, ¿verdad? Dice que el doctor Palau ha querido transmitir la importancia de que las mujeres embarazadas vivan en un ambiente emocional adecuado, y que cuando un niño pequeño revele posibles consecuencias de un trauma psíquico, los profesionales de la medicina estén dispuestos y formados para atenderlos correctamente. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Nos está diciendo que ellos quieren buscar la manera de que una madre pueda tener, pero no nos están dando las soluciones. Nos están dando. Entonces, hermana, pero nosotros tenemos la solución. Amén. Que es la palabra de Dios, y es lo que vamos a ir compartiendo poco a poco con cada uno de ustedes. Ahorita queremos más que todo abrir los ojos en nosotros, porque quizá nosotros haya cosas, como decimos, conforme hemos ido investigando y buscando, hay cosas que el Señor nos ha abierto los ojos, lo que no sabíamos, ¿verdad? Entonces, hermana, yo creo que es importante saber contra quién estamos peleando, como le decía ayer, porque yo creo que para algo puso el Señor a los médicos y les dio la sabiduría para poder estudiar todo este tipo de enfermedades, hermana. Porque como hablamos ayer, hermana, se habla mucho de las enfermedades físicas. Así es. ¿Verdad? Nosotros vamos al doctor y nos dice qué tipo de enfermedad física tenemos, X enfermedad. Entonces, hermana, nosotros sabemos contra quién vamos, y en el nombre de Cristo Jesús cancelamos esa enfermedad y declaramos sanidad en nuestro cuerpo. Ahora, las enfermedades mentales, existen las enfermedades mentales, hermana. Así es. Y estas enfermedades mentales son a consecuencia de los traumas que han vivido en su desarrollo, empezando desde el vientre de su madre, en el crecimiento del ser humano. Entonces, hermana, tenemos que saber contra quién estamos peleando, qué tipo, porque lo más común, como le decía, es la depresión, y muchas veces tenemos depresión y no nos damos cuenta, hermana. No sabemos. Y yo le puedo decir, y yo puedo decir en mi persona, porque yo puedo testificar, y por eso estoy aquí dando este tema,
porque yo he pasado por este tipo de enfermedades también, hermana, de depresión. He pasado por ataques de ansiedad, hermana, causados en el trauma que viví, en la violencia que había en mi familia y aparte en el abuso sexual de mi padre hacia mí. Entonces yo desde muy niña, yo sufría de depresión, desde muy niña yo sufría de ataques de ansiedad y yo nunca supe lo que yo tenía, hermana. Hablando de depresión, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo pasé por todo eso, pero no sabía dónde venía todo esto y hasta ahora me estoy dando cuenta de dónde viene, porque la depresión es una enfermedad horrible, hermana, y que ahora yo lo estoy mirando que ha pasado a mis hijas también, o sea, que lo estoy mirando, o sea, y no sabía cómo pelear, ¿me entiendes? No sabía de dónde venía porque no tenía las armas, pero gracias a Dios que ahora sí las tenemos y que se las vamos a pasar. Exacto, hermana. Porque lo que pasa es de que cuando estamos ignorantes de contra quién estamos peleando, tenemos que saber quién es nuestro enemigo, hermana. Así es. Tenemos que descubrir al enemigo para saber contra quién estamos peleando, hermana. Yo le puedo decir que de la depresión y ataques de ansiedad, hermana, el Señor a mí me sanó ya hace más de un año y yo le doy toda la gloria y toda la honra. Para los ataques de ansiedad hace como 3, 4 años o tal vez más, quizás, hermana, yo estuve tomando drogas muy fuertes para este tipo de enfermedad. Yo fui al psicólogo, yo fui al psiquiatra, la cual me recetó este tipo de enfermedad, pero esta medicina, hermana, son drogas que no nos van a sanar. Desafortunadamente son drogas que nos adormecen, nos controlan las emociones, pero no nos van a sanar las heridas del alma, ni la raíz por la cual nosotros venimos a caer a este tipo de enfermedad, hermana. Entonces, le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Dios, porque nosotros tenemos al doctor de doctores, al psicólogo de psicólogos, al psiquiatra de psiquiatras, el cual nos tiene la medicina, que es la palabra de Dios, para sanarnos cualquier enfermedad, hermana, porque por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos sanados. Aquí no especifica cuál. Todo tipo de enfermedad, hermana, ya sea psicológico o ya sea físico. Pero entonces vamos por paso, hermana, viendo, y como estamos hablando aquí, yo solamente quise, traer esto, ¿verdad?, de que han estado investigando los médicos, de que esto tipo de situaciones en la familia afecta emocionalmente a los niños, ¿verdad? Entonces, hermana, porque es bueno saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, por qué razón hay este tipo de enfermedades, como los que son esquizofrénicos, con enfermedades ya de nombre, o sea, demasiado grandes, como un cáncer, hermana. Así es. Entonces, pero esas enfermedades, hermana, también pueden ser sanadas. El Señor puede sanar, el Señor puede liberar a esas personas. Pero ¿qué es lo que pasa, hermana? La mayoría de las personas están en hospitales psiquiátricos. Así es, porque no saben, hermana, que el Señor es el que cura de todas sus enfermedades. Amén, es el que sana, es el que libera. Amén. Porque son ataduras, son demonios, hermana. Son demonios, hermana, son enfermedades demoníacas que entonces la gente no sabe, hermana, no sabe. Entonces, por temor a confrontar a todo eso, o sea, la gente no sabe cómo pelear, pero nosotros vamos a dar las armas y en el nombre de Cristo Jesús, hermana, tal vez nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de enfermedades tan graves, ¿verdad? Pero si hemos pasado por depresión o hemos pasado por ataques de ansiedad, hermana, entonces nosotros tenemos que buscar a nuestro Padre Dios para que nos dé Él ya nos dio, hermana, nosotros ya somos sanos, tenemos que declarar que ya somos sanos, pero a nosotros estar unidos no podemos ir a pelear contra el enemigo, tenemos que estar nosotros seguros de nosotros mismos que el Señor nos ha dado la sanidad y que nosotros somos libres y cancelar en el nombre de Cristo Jesús toda atadura que el enemigo ha querido poner para no permitirnos
subir a otros niveles, para no permitirnos darnos cuenta en dónde es que está o cómo están las cosas, porque si estamos en un estado de depresión, no vamos a darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque estamos sumidos, esclavizados en la oscuridad y no nos damos cuenta hasta dónde esto afecta también a nuestros hijos, hermana. Entonces, todo este tipo de situaciones, hermana, que quizás hemos pasado en nuestra niñez o que tal vez hemos vivido ahora en nuestra etapa adulta, en nuestro matrimonio, hermana, son maldiciones, ¿verdad? Así es. Como lo hemos dicho, son maldiciones que van pasando de generación en generación, hermana. Entonces, vamos a hablar, hermana, de un tema bien importante, hermana, que nos va a ayudar un poco a abrirnos un poquito más los ojos, y aquí sí nos vamos a ir, ¿verdad?, también a la palabra de Dios, y esto nos va a ayudar a entender tal vez muchas cosas, hermana, que no entendíamos. Empezamos diciendo que el bebé siente todo lo que la madre, ¿verdad? Pero hay otra cosa que tal vez o quizás no sabemos, porque yo no lo sabía, hermana, hasta que no lo empecé a leer, hermana. Así es. Y esto es la iniquidad, hermana. Así es, hermana. La iniquidad, hermana, es la raíz del pecado, hermana. ¿De dónde viene la iniquidad o cómo es la iniquidad, hermana? Es de que la iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción. En este momento que toda información o herencia espiritual de maldad está establecida. ¿Qué es lo que pasa, hermana? Que en el momento que nosotros fuimos concebidos, en ese momento viene ahí y se nos queda grabada, o se nos queda ahí toda la información, hermana, de nuestras generaciones, de hasta 4 generaciones atrás, hermana. Así es. Y esta información es una herencia espiritual de maldad, hermana. Esta es la maldad, hermana. Esta es la maldad de todo lo que nuestros antepasados han venido haciendo, de toda la maldad que ha venido pasando de generación en generación. Si ha habido abuso físico, si ha habido abuso psicológico, si ha habido abuso sexual. Esos son ejemplos de maldiciones que han venido pasando de generación a generación. ¿Qué pasa si nosotros, como mi padre fue abusado sexualmente, hermana, qué pasó? Él me abusó a mí. Así es. Pero yo le doy la gloria y la honra, como digo, el Señor a mí me sanó, el Señor a mí me liberó y esta maldición fue cortada. Y gracias a Dios que yo no llegué a abusar de mi hija, porque pudo haber pasado, hermana. El enemigo pudo haber usado esa arma para llevarme a hacer lo que me hicieron, porque estas son armas que el enemigo usa, hermana, para destruir. Así es. Entonces, pues damos gracias a Dios porque, hermana, el Señor está trabajando en nosotros, el Señor está liberándonos, el Señor nos está enseñando, el Señor nos está edificando, el Señor nos está llevando a abrirnos los ojos para darnos cuenta realmente qué es lo que está pasando. A veces decimos, cuando vemos casos de violencia en un niño o de abuso, decimos, ay, pobrecito, y es nada más lástima, pero con la lástima, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada, hermana. Con decir, ay, pobrecito, y mira cómo lo golpea, y mira cómo abusaron, y mira esto. Pero ¿qué pasa? Tenemos que pararnos, tenemos que venir y hablar y decir lo que está pasando y dar una solución para que los ojos sean abiertos. Porque nosotros también fuimos, hermana, quizás de cierta manera, nosotros, la violencia que hubo en nuestros hogares, hicimos daño a nuestros hijos. Tal vez nosotros físicamente abusamos de nuestros hijos porque esa es la manera como a nosotros nos enseñaron a educar a nuestros hijos. Así es. Porque si nosotros nos educaron con golpes físicos,